Sí, 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 espérate, espérate. Un moment, please. No quiere salir para poner grabar. Gracias, profesor. A ver, No un me ratito. inicié, profesor. Ah, ya, ya, listo, listo, listo. Ya. Bien, bien. Entonces, acá. Entonces, estamos acá en la zona norte, en el estrecho de Bering. La crítica al planteamiento de Harlika es que no hubo puente de hielo, sino puente terrestre. Y a ese puente terrestre habrían pasado, ¿no? Son aciertos y desaciertos a la teoría. Profesor, El no está otro compartiendo planteamiento pantalla. no se ve. Ay, chúcalas. A ver, no he compartido, pero lo he dejado de compartir. Perdón, lapsus. ¿Dónde estamos? Acá. A ver, ¿dónde estás? Acá. Ya. Ya. Entonces, tenemos por un lado la teoría inmigracionista que habla del cruce de Asia, territorio americano, de Asia, continente asiático al continente americano. Ese es Harlik, ¿ya? Con los aportes de José Imbelloni, que se suma a la idea del estrecho de Bering. Por otro lado, hay otro señor, acá vemos las figuritas, que menciona, debido a las semejanzas, algo que me estaba olvidando, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que utiliza Harlika? Habla mucho de la semejanza física. Los asiáticos se parecen mucho a los americanos. Por ejemplo, el nativo americano, o sea, el oriundo, el indígena americano, tiene el cabello lacio, un cabello lacio que es muy, como le llamamos nosotros, trinchudo, ¿no? Que parece paja seca, ¿no? Tú le cortas el cabello, su cabello parece clavitos, ¿no? De Inca, ¿no? Clavitos. Ya, ese es el americano, dice, ¿no? Se parece mucho al asiático. Se parece mucho también en sus ojos rasgados, en sus pómulos sobresalientes, esto es un hinchadito asiático, los dientes a manera de palas, los dientes de conejo, la mancha mongólica, que es la mancha verde morada que tienen todos los niños al nacer. Nadie en América es excepto de eso. Todos tienen una mancha verde morada en la parte de las nalgas al nacer. Eso se borra hasta los 2 años todavía, 2 años, 3 años. ¿Qué sería una herencia biológica de los asiáticos que cruzaron, ¿no? Y del cual descendemos? ¿Qué más? En el caso de Paul Rivet, menciona que la migración se habría dado también de otro lado. O sea, Paul Rivet no dice que no, que por Asia no se dio, sino que es un planteamiento que complementa o que vendría a ser otra ruta aparte de la asiática. Él dice eso, ¿no? Aparte de la ruta asiática de Harlika, yo propongo que también hubo una, que es la de la zona oceánica, ¿no? Del continente oceánico, de Oceanía, habrían llegado tribus a poblar América también. Las pruebas que tengo de ellos son los usos y costumbres, las palabras semejantes. Por ejemplo, los americanos hacen pachamanca, los oceánicos también hacen pachamanca, los oceánicos juegan, eh, o mejor dicho, más que jugar, tienen armas como el boomerang, armas como las cerbatanas, tienen diferentes tipos de armas, ¿no? Y que también los oceánicos y americanos comparten. Y eso se habría dado a partir de que los oceánicos enseñaron a los americanos a hacer pachamanca, a jugar con estas armas, ¿no? Muchas palabras como kumara, que es un término en Oceanía que significa camote y que los pueblos aymaras peruano-bolivianos también usan para referirse al camote. Inga es un término que se parece mucho al caso peruano de Inca, dado que Inga en Oceanía es un término que menciona al soberano gobernante. Hay términos muy semejantes, ¿no? Entonces esas semejanzas muy recurrentes
serían porque los oceánicos de zonas de Melanesia y Polinesia habrían llegado al continente americano, tanto del Centroamérica como de Sudamérica. Y ahí están los mapas. Mire, el mapa dice, según Paul Rivet, un grupo de las islas del sur de Oceanía, pequeñas islas del sur de Oceanía, que son los llamados melanesios, habrían salido de estas zonas, acá está, mira, los melanesios habrían ido a Norteamérica y a Centroamérica, prácticamente Centroamérica, ¿no? Y habrían dado origen a lo que mañana más tarde se llamaría cultura maya azteca. Pero hay otro grupo, que es el grupo de los polinesios. Estos polinesios habrían salido de las islas del norte de Oceanía, habrían ido a otras islas más al norte del Océano Pacífico y habrían llegado también a Nueva Zelanda, ¿no? Pero hay otro grupo que habría viajado hacia América del Sur, llegando a Chile, Perú, ¿no? Básicamente. Estos polinesios habrían enseñado a los peruanos a desarrollar cultura. Las semejanzas ya te mencioné. La crítica que se le hace a este señor es que aparece un, ¿cómo se le diría? Un científico, ¿no? Un marino, oceanógrafo, si mal no recuerdo, marino, que plantea la comprobación de esa teoría. Quien sale desde el puerto del Callao, más o menos en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, entre los años 45, 44, primer gobierno de Manuel Prado en el Perú. Este señor sale con una embarcación desde el Callao, del puerto del Callao. Embarcación hecho de puro paja, ichu, totora, pues, ¿no? Y se deja llevar por la corriente marina hacia Oceanía. Y lo interesante es de que llegó sin utilizar motor. La corriente marina fue lo que le permitió llegar a Oceanía. Entonces, como que el viaje sí es posible, ¿no? Viajar dejándose llevar por la corriente marina. Entonces, cuando él busca retomar el viaje, pero con destino inverso hacia América del Sur, para demostrar que lo que Paul Rivet dice era correcto, no puede. La corriente de Humboldt y la corriente del Niño lo desvían de su rumbo. Tras varios intentos se demuestra pues que el salir de Oceanía hacia tierras americanas no es posible. Así que la teoría de Paul Rivet queda desbaratada. Entonces, ¿cómo se habría aprendido todos esos elementos culturales en América? Bueno, la explicación es lógica. Los americanos sí habríamos podido llegar allá y habríamos enseñado a los oceánicos a vivir como peruanos. La prueba más clara es que hay construcciones incas en islas oceánicas. En la época de Tupac Yupanqui se dice que se pudo hacer ese viaje, ¿no? Hay pruebas de ese tipo. Bien, después está la otra prueba, la teoría australiana, como puedes ver acá en Australia, la isla. Esto ya es un señor, esto lo plantea un señor llamado el señor es un portugués, Méndez Correa. Y Méndez Correa sostiene pues que de la isla de Australia habrían llegado a la isla Tasmania, de ahí a la isla Auckland, cruzando a Macquarie. De isla en isla, estos hombres habrían migrado, llegando hasta la Antártida. ¿Sí? De la Antártida
habrían cruzado el Estrecho de Magallanes, tiene varios nombres, ¿no? Estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos, Tierra de Fuego, ¿no? Y habrían dado paso a eso, a tierras del Sudamérica, ¿sí? Pero luego también se desbarata este planteamiento porque mencionan de que Australia, bueno, el viaje hacia Australia, hacia la Antártida, bacán, pero la gente le dice, pero si hubiesen muerto de frío, ¿no? La Antártida es un continente frío, enormemente frío, no creo que hubiesen aguantado. Y lo que responde es que la Antártida no siempre fue un lugar de frío, no siempre estuvo congelado, sino que fue territorio fértil, fue un territorio de abundancia de flora y fauna. O sea, bosques y bosques y animales en abundancia existieron alguna vez. Lo que sucedió en ese entonces es lo que se llama el Optimus Climaticus. Eso le llama, así le llama Méndez Correa, ¿no? Un Optimus Climaticus, que es un óptimo clima que habría permitido que los hombres llegasen a la Antártida, vivieran, comieran y se alimentaran de ahí, ¿no? Para ir rumbo hacia América del Sur. Bien. Pero se descubre luego que ese Optimus Climaticus nunca se dio, que nunca hubo flora y fauna en abundancia, así que la teoría también queda desbaratada. Por otro lado, aparece, salvando la teoría australiana, un señor llamado George Montano, que es asistente justamente de Méndez Correa, quien plantea que el viaje se habría dado no a la Antártida, sino que habrían cruzado por estas islas hacia la isla de Pascua. De la isla de Pascua, que es actualmente país de Chile, la isla de Pascua, habría sido el nexo para llegar a América del Sur, que es una teoría mucho más aceptada que la de la teoría australiana, ¿no? Es como para salvar la situación a su amigo Méndez Correa, ¿no? Bien, estas son las teorías, pero quiérase, si el hombre vino del norte, o luego vino del centro, del sur, la idea es de que estos hombres llegaron con un nivel de desarrollo cultural muy particular. Ese conocimiento cultural no le fue suficiente para poder confrontar a la naturaleza americana. Así que ese conocimiento previo tuvo que modificarlo en tierras americanas. Por tanto, todo lo que hizo, inventó, creó este hombre en tierras americanas, por ende son inventos americanos. Así que no se puede decir que el hombre de América trajo cosas del extranjero o de fuera y que eso hizo el surgimiento de las culturas en América. Te digo esto porque hay teorías que mencionan que el hombre americano es bruto. Y por tanto, como bruto que es, nunca ha podido crear nada, sino es a partir de que el conocimiento viene de fuera. Y no es así, pues. Si tú haces un análisis de los hechos, te darás cuenta que la lanza que el hombre de Asia trae a América no le sirve de nada, porque en América los mamuts se van a extinguir. Entonces tu lanza, ¿de qué te va a servir? Tu lanza puede ser útil, pero si te vas a Asia, en donde hay rezagos de mamuts, pero esa lanza en América ya no es útil. Entonces, ¿qué chiste tiene que hagas esa lanza? La realidad americana te está dando un sopapo en la cara diciéndote que tu lanza no me sirve. Así que en tierras americanas vas a tener que inventar algo para las tierras americanas y solucionar el problema que tienes. Eso ya es cultura americana, ¿no? Así que entender eso, ¿no? Los americanos somos capaces de crear cultura. Siguiente. Bueno, este es el caso de la teoría autoctonista del señor Florentino Mellino, quien dice que el origen de todo sería América, ¿no? Una teoría que se desbarata porque las pruebas y huesos que se descubren, utiliza él como pruebas, son falsas. Así que queda desbarata. Luego está Jarlica,
¿no? Con la teoría asiática monorracial, que te dije que viene de la zona de Asia a través del estrecho de Bering, ¿no? Bien. Además, Paul Rivet, teoría oceánica, sostiene que el hombre ha venido de la zona de la Polinesia y la Melanesia, ¿no? La teoría australiana, ¿no? Méndez Correa, quien habla de la llegada de hombres a través de la Antártida y el Optimus Climaticus. Nunca existió ese Optimus Climaticus y por tanto queda desbaratado. Entonces, en el Perú vamos a encontrar el desarrollo de la vida humana, también conocida como comunidad primitiva en los Andes o el precerámico. Se dice precerámico porque no hay cerámica. La cerámica aparece con Chavín más o menos, o el pre-Chavín. Bien, entonces hasta acá es el precerámico. Vamos a ver qué sociedad es o cómo se desarrolla. A ver, concepto. A ver un ratito, me parece que acá hay un lapsus. Vamos a ver si está completo. Un momentito. Está completo el PPT, no está completo. A ver, arcaico inferior. Ah, ya, un lapsus. Vamos a sacar este, vamos a colocar el completo. CPA. Un momentito. Este de acá me parece que es. Un momentito. A colgar el verdadero. A ver si este es. Ya. Vamos a compartir. Compartamos con el mundo. Eso. Compartir con este ya. Ya. Este hemos visto la semana pasada. Vamos a entrar a la unidad primitiva en los Andes. Acá está. Bien, a ver. Voy a cerrar esto. Ya estamos. Ya. A ver. Moment, please. A ver. Para leer sus chats. Necesito esto. Ya. Ya. A ver. Está. Ya, listo. Ya, comunidad primitiva en los Andes. Así como la comunidad primitiva en el mundo se desarrolló, también el Perú y América tuvo ese fenómeno de desarrollo cultural. Entonces vamos a hablar de los primeros humanos en territorio peruano prácticamente. Y acá lo que hay que hacer es deslindar con todas aquellas posturas o ideas que se resumen en una idea muy torpe que hasta hoy en día está vigente, que dice pues que, como nuestras abuelitas, hijita, búscate un gringo para mejorar la raza, ¿no? O sea, ¿qué? Lo americano paltea, lo americano da vergüenza, lo americano no es capaz de hacer cosas más grandes que cualquier otro en el mundo, es la pregunta. ¿Que acaso el Perú necesita siempre de un extranjero para ser alguien? ¿No? Es la discusión o la pregunta que se da al aire, ¿no? Para ver qué tan cierto es esto. Te digo eso porque es lo que las grandes potencias en el mundo han ido generando a partir de la teoría del conocimiento para la educación en América Latina. Se nos quiere insertar eso en la cabeza con la idea de que ellos puedan
ser muy bien recibidos en América para poder llevarse el oro, la plata, el cobre, el zinc, el gas y los recursos naturales, ¿no? Ese es un discurso muy soterrado que hacen pues los países potencia, ¿no? Y la educación no está ajena a eso. Los países potencia por eso desarrollan también teorías. Teorías que muchas veces buscan justificar su dominio sobre otros países. Por ejemplo, esa idea de Darwin que dice que la, la superioridad de la especie, ¿no? Solo la raza superior puede imponerse sobre una inferior. La lucha del más fuerte. Las que no pueden simplemente se extinguen y solamente sobreviven las que tienen mayor desarrollo. Es aplicar Darwin a la teoría, ¿no? Lo cual está en cuestionamiento. Bien, veamos, ¿qué pasa en el Perú? Uno, es la primera formación económica social basada en relaciones de producción colectivo igualitaria. Igual que en historia universal, ¿no? El objetivo es trabajar de manera colectiva. Todo para todos. Características, tenemos. La principal contradicción es el hombre y la naturaleza. Como puedes ver en la imagen, el hombre tiene que pelear contra el mamut, contra el mastodonte, contra el megaterio. No existe propiedad privada. Decir que hay propiedad privada significaría pues decir que me voy a morir. Tú te imaginas ese hombrecito, yo soy dueño de la lanza, a ver, vete solo y mata al mamut. O sea, la naturaleza te mete un cachetadón y te dice, no puedes hacer las cosas solo. Te empuja prácticamente a trabajar de manera colectiva. Así que las relaciones sociales acá de producción son colectivas. Todo es colectivo. No existe religión institucionalizada, lo cual significa que no existe una religión que un jefe, patriarca, cura, sacerdote, papa, obispo, arzobispo, no hay jerarquías. Acá lo que existe es una religión de carácter mítica, religiosa, mítica. Todo se va creando a través de mitos. Por eso lo primero que el hombre desarrolla a nivel del conocimiento son mitos. Va creando respuestas a las preguntas que él mismo se hace y les da un carácter mítico, religioso, mágico. Por ejemplo, yo te pregunto, ponte en el zapato de ese hombrecito que está ahí, ¿cómo explicarías el movimiento del sol? ¿Por qué todos los días sale y desaparece? Sale y desaparece. Sale y desaparece. ¿Cómo explicas eso? Tu hijito te pregunta, pa, ¿por qué ese círculo o esa cosa que brilla en la mañana, en el día está ahí, y luego en la noche ya desaparece? ¿Cómo explicas eso? Hoy en día tu ciencia te dice, pues, movimiento de traslación, movimiento de rotación. Claro, pero tú eres un ducho, porque ya sabes, ¿no? Pero él, ¿cómo explica eso? Estamos hablando de nuestros ancestros, chicos, ¿eh? Peruanos. ¿Cómo entenderían eso? ¿Cómo explicarían eso? ¿Cómo explicarías el movimiento de la luna? Claro, a ti te ha pasado. Chibolo corriendo como loco por las pampas de Villa María en la noche, en luna llena, creyendo que la luna te persigue. ¿O no has tenido esa sensación? A ver. Sí. Claro, la sensación de que la luna te persigue. Ah, ¿qué cosa dices? Ah, ¿no? Ma, yo me muevo y la luna me persigue. ¿Cómo explicamos esas sensaciones? Como no hay ciencia, lo que se puede hacer, por lógica simple, es darle un sentido aparentemente lógico a través de ideas mágicas. Ah, pero yo veo a esta cosa brillante en el día y veo a esta cosa medianamente brillante en la noche, el sol y la luna. Entonces, sol y luna me he dado cuenta que no pueden estar juntas en un mismo firmamento. ¿Cómo explico eso? Mitos. El sol y la luna son esposos, enamorados, que algún día cometieron un pecado y que la sanción de los dioses
fue separarlos y condenarlos a vivir eternamente en esa condición de separación. El hombre vivirá sol brillando a todos los hombres, pero la luna, amante del sol, no podrá verlo, en tanto solo en la noche saldrá a iluminar a los humanos. Sanción de pecados. Se crean mitos. Así van a surgir los mitos, ¿no? Así surge el mito del sol, de la luna. Los egipcios, ¿qué dijeron? El sol sale en la mañana, punto 1. Punto 2, sol del mediodía, el sol fulgurante, ese sol abrasador. Y luego el sol del ocaso, el sol, ese sol que ustedes ven, el crepúsculo. ¿Alguna vez han visto los crepúsculos? Crepúsculo es esa imagen que ustedes ven del sol color anaranjado. En el occidente muriéndose ya. Las últimas luces del sol del día. Ya. Para los egipcios eso es la muerte del sol. El sol está muriendo. ¿Y quiénes se lo comen? Los escarabajos. Los escarabajos están comiéndose al sol. Todos los días el sol muere y al día siguiente resucita. ¿Cuándo? Del tercer día después de haber bajado entre los muertos. Uy, eso no es Jesucristo, Semana Santa. Paso 1, nace. Paso 2, pleno mediodía. Paso 3, muere. Después del tercer momento baja a los infiernos y al día siguiente resucita. Interesante, ¿no? Ya pues. ¿Qué cosa es el juicio de Osiris? El juicio final, pues. Osiris, cámbialo por Jesús, y Anubis, cámbialo por San Peter, por San Pedro. San Pedro es el que tiene la llave. Él te va a recibir en la puerta y él tiene todo tu currículum vitae, tu hoja de vida, de lo bueno y lo malo. Él te llevará cual Anubis de la mano ante Dios, que colocará tu corazón en una balanza. La balanza representa la justicia, lo bueno y lo malo, y de acuerdo a eso irás al infierno o al cielo. O sea, profe, el infierno y el cielo son creaciones hebreas inspiradas en Egipto, sí. O sea, lo cristiano tiene influencia egipcia. La idea del alma es persa. El resucitar entre los muertos es persa. No crean que la iglesia cristiana es una iglesia autónoma, independiente en sus creencias. Ha jalado un poquito de acá, de allá, de por allá y por ahí, ¿no? Así es. Entonces, nosotros también somos el resultado de esa fusión. Entonces, acá las explicaciones son de carácter míticas, ¿no? Bien, ¿qué más? Contexto. A ver, esto es comunidad en el mundo, ¿no? Vamos por acá. Estamos en un lapsus. Acá es. Me estaba yendo para ese lado. Ya. En los Andes, ¿no? Acá está. Concepto. Es la primera forma como se organizan las sociedades en los Andes peruanos, aproximadamente hace 13.000 años. Alucina. 13.000 años, ¿eh? Antes de nuestra era. O sea, 13.000 años. Tú estás viviendo el año 2021. O sea, son 13.000 años atrás. Estos hombres tuvieron que adaptarse al nuevo medio geográfico que era América. América es para machos, ¿eh? A la firme, chicos. Tú revisas la geografía peruana, es para machos. Macho, men. Porque tú te pasas de un ratito, pasas por Piura y ya estás muriéndote de sed. Luego entras a la selva, los zancudos y los moscos y el calor y la humedad te matan. Pasas a Lima, a un desierto, ¿no? ¿Sabías que nosotros vivimos en un desierto? Y tú eres más testigo de eso que yo. Porque Villa María, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, toda esa zona es desértica. Los únicos momentos donde llega agua, ni siquiera en torrentes, sino a través de niebla, es en los meses de, ya va a empezar, ¿no? Ya está llegando, creo, tu niebla por allá. Marzo, abril, mayo.
se va dejando notar ya la humedad que está llegando a tus cerros y van generando lo que se llaman las lomas. Lomas que hoy en día, producto de los traficantes de tierra, están pasando finalmente a ser destruidos para convertirse en cemento, ¿no? Otro mal, ¿no? Destruir la naturaleza. Pero ahí están. Esas lomas que tú ves, chicos, eran la subsistencia que tenía tu zona. A esas lomas venía la gente a buscar comida. Mayo, junio, julio, agosto son épocas en donde tu Villa María, Pamplona, La Molina, Mancheto, esa zona, tenía verdecitos sus cerros. Y como tenían verdecitos, había que ver que muchos cuisitos, vizcachitas, conejitos, venaditos, y por ende, si hay venaditos, si hay conejitos, hay zorros. Y si hay zorros, hay otros más grandes que se lo comen, el puma. Pumas bajaban hasta su zona de tu barrio, hasta tu cerrito, por animales que comían. Entonces, esos eran los meses. Tarea para tu casa, tú que eres de la zona sur. ¿Quién fue el hombre de Chilca? O perdón, el hombre de Tablá, baja Tablá, Tablá de Lurín. Es tu chamba, tú eres de Lurín, la zona de Lurín, Tablá, Tablá, ahí está. ¿Por qué el hombre Tablá se ubica en esa zona? Chequea su ubicación, sus restos, dónde están parados ellos, ¿no? Zonas ricas en alimentos. ¿Bien? ¿Qué más? Características de esa etapa. La geografía durante el periodo de hace 13.000 años era muy diferente a la actual, chicos. El periodo del Pleistoceno tardío, es decir, la etapa de decadencia, ya, el Pleistoceno está acabando, ciertamente, cuando los primeros hombres llegan al Perú. Está entrando el Holoceno, o sea, hay un periodo de, como se dice, de desglaciación. Gran parte de los Andes estaba cubierto de hielo y las costas con grandes valles. Es totalmente distinto que lo que tú ves ahora. La costa peruana, como te digo, era anchísima, era ancha. O sea, estábamos 5 a 10 metros más a mar adentro, 10, perdón, kilómetros, mar adentro, en algunas zonas hasta 10. ¿Por qué? Por el descenso del nivel de las aguas. Generaban una costa muy amplia. ¿Cuándo esto pasa a ser lo que hoy en día es? Producto del Holoceno, esa gran zona de hielo, te cuento para que entiendas, tú ibas a Chosica, había hielo, ¿ya? Como para que te quedes loco, loquéate. La zona de Chosica, Matucana, Ricardo Palma, toda esa zona era hielo. O sea, los hielos habían llegado hasta cerca a la costa. Por tanto, si hay hielo, ese hielo, gota a gota, poco se agota, lo cual va a generar, ¿qué cosa? Riachuelitos. O sea, cerca a la costa, hace 13.000 años, había abundante flora. Hoy casa, para que me entiendas, ya. Toda tu Villa María, Pamplona, toda esa zona era verde, árboles grandes, animales grandes. Tu osito Paddington multiplicado por 3, por 4 ya. Ese se llamaba megaterio, ¿sí? Ese megaterio era un oso gigante. Y ese oso gigante comía hierbas. ¿Y dónde vivía? En la costa. ¿Qué demonios hace un oso vegetariano en la costa peruana? Allá. Así como la conoces. ¿Tú te imaginas un oso más grande que tu oso normal de tu zoológico? 4 veces más grande que ese tu osito Paddington, viviendo por tu zona de Villa María. Loco, ¿no? Loco para irse a vivir ahí donde hay desierto, arena. No, pecasa. Lo que sucedía era que no era desierto. Toda tu Villa María, Pamplona, San Juan de Miraflores, Tablá, Tablá, todo era verde. ¿Por qué? Porque había abundante agua cercanamente, producto de que los hielos estaban cercanos.
sea, todo, como te repito, todo lo que es, tú conoces Cieneguilla, toda esa zona estaba hielo. Pe. Si tú eres bien observador, te darás cuenta que cuando vas Cieneguilla arriba, río arriba del Lurín, más arriba de Cieneguilla, o si tú vas por la carretera central, te darás cuenta que los cerros tienen pruebas de lo que alguna vez fue el Perú en ese entonces, un clima de hielo. Un ejemplito, mira, cuando tú agarras el hielo, un bloque, ¿qué pasa cuando le echas agua encima del hielo? Te das cuenta que se va derritiendo y va formando puntitas, ¿cierto? No sé si alguna vez has visto ese fenómeno. Cuando sacas el hielo de la fría, qué sé yo, tú le echas agua y este se va quedando así, en puntitas. Ya. Ese tipo de cerros, o sea, de rocas, vas a encontrarlas en el centro del país. Subiendo por la carretera central o subiendo por Cieneguía, a donde quieras. Yendo al centro del Perú. Vas a encontrar cerros así. Como si le hubiese caído ácido, raspados. Esas son las pruebas y evidencias de que la roca estuvo apretujada por hielo. Capas y capas de hielo enormes sobre la roca. Pero producto del descongelamiento, eso creo que en geografía le llaman degradación. Tú me corregirás, pero estoy estudiando geografía. Las gotas de agua hacen pues que la roca se erosione y las raspa, generando que queden puntas. Ese tipo de cerros vas a encontrar por Cieneguía, la parte de arriba, por Matucana en la carretera central y así. Donde encuentres ese tipo de roca, automáticamente tu mente tiene que volar y decir, esto fue una zona de gran cantidad de hielos. Ese es el límite, esa es la señal para un estudiante que puede darse cuenta de que toda esa zona fue hielo. Para un geógrafo, para un geólogo, eso es hielo. Entonces ahí te darás cuenta, ah, su mecha, mira, todo esto fue hielo y no está tan lejos de la costa. Entonces, el hielo que llegaba hasta esas zonas generaban goteos. Esos goteos generan riachuelitos. Esos riachuelitos generan ríos. Es así como se engendró el río Lurín, el río... ¿de dónde crees que vienen los ríos? ¿Dónde está la fuente del río Lurín? ¿Dónde está el origen del río Rima? La fuente del río Chillón. Están en los nevados, pues. Igualito. Los nevados alcanzaban hasta esas zonas. Y por eso eran las fuentes del desarrollo de estos ríos. Entonces, estás descubriendo, no sé si ahora o ya lo sabías, pero tu costa peruana era una costa verde, abundante flora y fauna. Tan es así que habían animales gigantes. Por eso es que dice acá, existía una megafauna, osos perezosos gigantes, mastodontes, megaterios, gliptodontes, tigre diente de sable, esmilodontes, todo, Profesor, dontes, o sea, grandes. Sí, dime. ¿y qué pasó para que se convierta en una zona desértica? Lo que pasa es que justamente, acá te mencioné, acá dice, ¿dónde está? Acá no, 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 acá no. Acá estaba, acá estaba. Acá dice, mira, Pleistoceno tardío. ¿Se acuerdan qué es el Pleistoceno? ¿Alguien se acuerda qué es el Pleistoceno? ¿A qué se refiere uno cuando decimos Pleistoceno? Pleistoceno es la era del hielo. Tu película, la era del hielo 1. Ahí está Manfred, está Manny, está Eli. Ah, no, la Eli es en la 2. Ahí está Sid, ¿no? ¿Te acuerdas? Era el hielo 1, Pleistoceno. En la era del hielo 2 tú ya ves descongelamiento. Si mal no recuerdas, la 2 justamente empieza así. Cuando Sid como loco se quiere tirar y suicidar. Y luego sube Diego con Manny y ven cómo es que el agua se ha descongelado y ha formado un enorme dique que en cualquier momento revienta por la fuerza del agua que se ha descongelado. Ese descongelamiento se llama Holoceno. Como estamos viviendo en el Pleistoceno tardío, o sea, ya está a finales del periodo de Pleistoceno máximo.
Hay un Pleistoceno temprano, que es la etapa donde está todo congeladísimo, congeladísimo, y un Pleistoceno tardío, ¿no? Entonces, en este Pleistoceno tardío, ¿cómo estaba el Perú? Cubierto de hielo. Las costas con grandes valles. Entonces, cuando viene el Holoceno, que es el calor, ¿qué va a pasar? Esas aguas se van a derretir. Perdón, esos hielos se van a derretir. Por tanto, ¿qué va a pasar con los hielos que estaban en Cieneguilla, Chosica, toda esa zona? Esos hielos desaparecen y se hacen líquido. Entonces, con el calor, que es el calor que vivimos hoy en día vivimos Holoceno, ¿ya? Entonces, ese calor, ¿qué va a hacer? Va a derretir los hielos. Entonces, ¿qué pasa con, si esta es la costa, este es el mar, y acá están los hielos? El hielo se va a ir retirando, se descongela y va al mar. Por tanto, ¿qué va a pasar con el nivel del mar, chicos, con el calentamiento? Lógica. Más fuerte. Aumenta. Aumenta el nivel del mar. Por eso es que nuestra costa era más amplia, 5 kilómetros más ancho. Ahora, como está descongelándose el planeta, hay más agua líquida que sólida. Esa agua líquida chorrea y va a hacer que el nivel del mar se eleve. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con esas zonas donde había hielo? Se va a ir abandonando el agua. El agua va a ir abandonando, abandonando, abandonando. Y son 13.000 años, pues, chicos. Eso significa que va a haber desertificación. O sea, desierto. El hielo va a desaparecer en la costa. No hay quien le brinde agua a toda la costa peruana. Y de esa forma se seca, el calor lo va a secar. Algo práctico tú lo ves, por ejemplo, si te das cuenta, en tus meses de mayo, junio, julio, que es cuando está la niebla, hay humedad, tu techo hasta está húmedo, la lluvia que cae y todo eso, ¿no? Choca con los cerros y eso te moja, ¿no? Ahora, julio, agosto, septiembre, vas a ver cómo eso que estaba verde se hace seco. Y ahorita de repente lo ves, ¿no? Mira, si eso sucede solamente en meses, ¿cómo será en 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años de que no hay agua? No cae agua en cantidades. El agua poquísima que cae sobre tu barrio es el agua de la humedad propia del clima, ¿no? De julio, que hace que la niebla choque con los cerros y ahí se estanque, ¿no? Entonces, vemos ahí que la geografía va a cambiar. En ese ambiente de abundancia, flora y fauna, los hombres vivieron en el Perú, animales vivieron en el Perú, pero producto de la desglaciación, el congelamiento, luego vamos a ver lo que hoy en día nos sucede, ¿no? Ves la geografía de Villa María y esa es la realidad. El Holoceno generó eso, pero hace 13.000 años nuestra geografía era totalmente distinta. Imagínate meterte más mar adentro, ¿no? Las aguas, mira, alucina, las aguas del mar, tú conoces pues agua dulce, pues tu zona Tubarrunto. Las aguas del mar llegaban hasta el acantilado, o sea, hasta el pie del acantilado. O sea, en condición natural, por eso es que yo digo, en algún momento el mar va a volver a cobrar su rumbo. Por cuestión natural y desglaciación y los hielos, la Costa Verde, las aguas, todas llegaban al acantilado, al borde. Lo que es la pista hoy día, la Costa Verde, la pista, las dos pistas, el circuito de playas y todo eso era mar. Y mira, eso era mar hasta los años 60, hasta 1960. No es mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el mar se retiró? Es que hicieron una obra de ingeniería hidráulica descomunal. Cerebro humano, pecados. ¿Qué pasó? El alcalde de ese entonces, el señor que hace poco murió, ¿han visto un político que ha muerto? De 105 años, del PPC, Sí, sí lo recuerdo. el señor Luis Bedoya Reyes, que falleció hace una semana, 2 semanas creo. Ya, él fue alcalde de Lima el año 63, 64, en el gobierno de Belaúnde, pues, primer gobierno. Y él decide hacer
la vía expresa. Y todo, o sea, la vía expresa no tenía, no era zanja, pero no era un hueco. Tuvieron que sacar tierra y tierra, tierra, tierra enorme en cantidades. Y toda esa tierra la tiraron al mar. La tiraron a Miraflores, Chorrillos, Barrancos, Circuito, todo, todo, todo. Entonces el mar dejó un espacio, o sea, el mar prácticamente lo han encapsulado. Y es por eso que el mar se retiró y lo han hecho. Pero por naturaleza el mar llegaba hasta el acantilado. Tú sabes que a Chorrillos se le llama Chorrillos porque justamente de la parte alta del acantilado, toda la Costa Verde realmente era verde. Porque los canales de irrigación que los incas hicieron y los pre-incas hicieron, hacían pues que regaran toda esa zona de Chorrillos Barranco, eran puras zonas verdes. Entonces, las sobras de esas aguas de riego, riachuelos, caían al mar, ¿no? Y hasta ahorita hay algunos, yo me acuerdo haber ido hace 2 años, lo último que fui al terminal pesquero de Chorrillos, al muelle de pescadores, al mercado ahí de Chorrillos, donde venden pescado fresco, y al costadito está saliendo agua de mar, perdón, agua de río, ¿no? La gente se enjuaga ahí inclusive, con agua del río que sale de los canales de riego que han quedado como rezagos hasta hoy en día, ¿no? Pero ya ese es un tema ya muy aparte, ¿no? La idea es de que teníamos una geografía distinta. Y mira, por acá no sé si lo tengo, no está acá. Acá está, mira. Vamos a ver. Las etapas del periodo de la comunidad primitiva en el Perú son tres. El lítico, que es el periodo de cazadores, recolectores. El arcaico temprano, que es el de la domesticación de plantas y animales. Y el arcaico tardío, que es el de la ganadería y agricultura. O sea, evolucionamos también los peruanos. Primero, matábamos a diestra y siniestra. No me importaba si era machito, hembrita, preñada o no preñada. Hambre es hambre. Yo veo un animal corriendo, tiene 3, 4 crías en la panza. ¿Yo qué voy a saber si tiene o no tiene? Yo mato, destripo. Después de matar y destripar, me doy cuenta que estaba preñada. Ah, no me interesa. Hambre es hambre, ¿no? Lo más lógico sería, racionalmente, que tú dijeras, no, hembra no matamos, matamos machos. Pero no, en esas circunstancias del lítico, todo es comida. Tu nivel de conocimiento no es tan alto. Así que es una etapa de cazadores, nómades, y son nómades porque la comida se mueve, ¿sí? Viven en cavernas, son bandas, cazan, recolectan, pescan, se visten con pieles de animales y hacen algunas pinturas, ¿no? Como el hombre de Toquepala que vamos a ver. En el arcaico temprano son seminómades, ya se vive en aldeas, ¿no? Domestican también algunas plantas, están aprendiendo el vínculo de la tierra y el agua, hay domesticación de animales también, ya se pesca ya no con lanza, sino ahora se pesca con redes, hay un avance en torno a la pesca. Las chozas donde ellos van a vivir, porque en el periodo lítico son cuevas, acá en el periodo arcaico ya no son cuevas, sino que desarrollan viviendas artesanales, hechas a mano, ¿no? Hechas de juncos, chozas cónicas, tipo conos, ¿no? Ya vamos a ver como el hombre de Chilca. Música primitiva, claro, aparecen los primeros instrumentos musicales en el Perú, que son instrumentos de viento. Los peruanos somos más telúricos. A nivel musical somos más de sonidos naturales, de la naturaleza, el viento, el sonido del viento en condición libre, el sonido del viento húmedo, el sonido del viento seco, son distintos. Tú tocas una quena en zona húmeda, es distinto a una quena en zona seca, ¿no? Y la humedad, el viento, el frío influyen, inclusive hasta en la comida, ya vamos a ver ya. Aldeas, ¿no? Aparecen. Y en el arcaico tardío, que es la parte ya superior, ya acá son tiburones haciendo cultivos de tierras en canales de irrigación, crían ganado, saben qué cosa es machito y hembrita, saben cuando la hembrita quiere tener un machito, los juntan a los dos, hacen critas y luego separan machito y hembrita, colocan un machito para varias hembritas, o sea, tienen técnicas ya de reproducción. Eso han aprendido en el tiempo. Por eso, por el mismo hecho de criar ganado y cuidar sus alimentos, tienen que vivir en una casa sólida.
van creando ciudades, estados, gobernantes y reglas y normas de convivencia dentro de la colectividad, ¿no? Surge el tejido para hacer ropa, surge la arquitectura para hacer casas, surge el matemático para calcular el espacio suficiente donde se va a construir una casa, de qué dimensiones va a ser, ancho, largo, alto, surge la necesidad de la matemática, surge el matemático necesariamente para calcular el tiempo de siembra, el tiempo de cosecha, que tiene que ver mucho con el movimiento del Sol y la Luna. Así que tiene que surgir el astrónomo, quien te puede decir cuánto tiempo va a durar la etapa de gran cantidad de sol, cuánto tiempo va a durar la etapa de frío, de lo que comúnmente conoces como primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Aparecen centros ceremoniales, que son los lugares de observación astronómica. Un centro ceremonial es un centro religioso en donde el sacerdote hace sus ceremonias para obtener información de los cálculos matemáticos. En tanto, un sacerdote es un matemático, es un astrónomo. Él necesita calcular el tiempo, ¿no?, del clima. Bien, esculturas de barro, que son esculturas que se hacen como objetos ceremoniales, ¿no? Murales polícromos, vamos a ver muros también de carácter ritual. Empecemos con la parte lítico y sus representantes. Como te dije, el lítico es la etapa de cazadores y recolectores. El contexto es el Pleistoceno, el frío es muy notorio, te dije, etapa Pleistoceno. Economía de caza y recolección. Sus sociedades son bandas nómades, van de un lugar a otro porque tienen que comer, como te repito. Acá se da la división natural del trabajo, la idea de que el hombre y la mujer tienen que ir en diferentes aspectos, ¿no? Hombre caza, la mujer recolecta. Estos son los animales que te decía que existían en la costa. Mira, un armadillo gigante, ¿no? Mira el tamaño de un árbol. Este animal vivía en la costa, más grande que un árbol. O sea, todo tu Villa María, por ahí andaba, ¿no? Para que te quedes así, ¿no? La muerte. Se encontró huesos de ese animal gigante, ¿sabes dónde? Alucinante, ¿eh? Si alguna vez has ido al norte, por la Panamericana Norte, si tú quieres ir a Huaral, Huacho, Trujillo, para salir de Lima tienes que pasar por Pasamayo, ¿no? Y Pasamayo, si tú te has dado cuenta, es puro arena, 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 arena. Entonces, la empresa encargada del mantenimiento de la carretera, un día tuvo que meter cargador frontal, un Caterpillar, pues, ¿no? Una pala mecánica, para sacar la arena que había cubierto la pista. Entonces, en eso de estar sacando, 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 encuentran un tremendo hueso, y al final, entre la arena pura, caliente y ardiente, encuentran el esqueleto completo de ese megaterio. En una pregunta simple y ¿no? y compleja, te diría, pues, ¿qué hace el hueso completo, el esqueleto completo de un animal enorme que era vegetariano enterrado en arena? Y ahí está, pues. Es que este animal murió de inanición. Murió al no encontrar qué comer. Y finalmente fue cubierto por los vientos. Hace más de 13.000 años, los vientos cubren con arena lo que encuentran, ¿no? O sea, ahí está la prueba. Esos animales vivieron en la costa. Pleistoceno, ¿no? Economía de recolección y todo eso. Bien, lítico. ¿Quiénes son los representantes? Mira, tenemos al hombre Piquimachay en Ayacucho, que también es conocido como el hombre de Pacaycasa. Luego tenemos, a ver, Piquimachay o Pacaycasa es descubierto por Richard McNeish hace 12.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Tiene la antigüedad de hace 12.000 años, no es que Richard McNeish lo descubrió hace 12.000 años, no. Ahí que se ha hallado instrumentos líticos más antiguos, puntas preproyectiles. O sea,
A ver, para que entiendas, lo más antiguo de la presencia humana en territorio peruano se ha hallado en la sierra, en Ayacucho. O sea, si alguien por ahí dice, profe, ¿y dónde se encuentra la primera evidencia de un peruano? ¿No? O sea, que hay un peruano en el Perú. ¿Quién sería el primer peruano? Bueno, no se le ha encontrado su cuerpo, pero se ha encontrado herramientas de este hombre. ¿Dónde? En Ayacucho. Así que por ende, tenemos que los instrumentos líticos son aquellos que demuestran la evidencia. Ya, a ver, un ratito. A ver, a ver, un ratito. Ya, entonces encontramos que en Piquimachay y Ayacucho realmente hay instrumentos, pero esos instrumentos serían los más antiguos del Perú. Bien, no hay restos humanos, así que no se puede decir que el resto humano más antiguo del Perú es el de Pacaycasa o Piquimachay. Te explico por qué se le dice los dos nombres. Se le dice Piquimachay porque la cueva donde se encontró se llama así. Y esta cueva está en un distrito, el distrito de Pacaycasa. ¿Ya? Por eso también se le conoce Piquimachay o Pacaycasa. ¿Ya? Es como si te dijeran, pues, ¿no? El hombre en la curva de José Galvez, qué sé yo, encuentra un resto humano. Entonces le llaman el hombre de José Galvez. Pero ¿dónde está? En Villa María. El hombre de Villa María o el hombre de José Galvez. ¿No? ¿Me dejo entender? Algo así. Ya igualito. Piquimachayo, Pacaicas. Eh, mm, los instrumentos que se hallaron son puntas de lanza, proyectiles. ¿Ya? Eh, pero sí se le puede decir que se le puede decir que son instrumentos, a ver, para ser más concreto, son las herramientas más antiguas del Perú, ¿no? Como dice ahí, instrumentos líticos o las herramientas más antiguas del Perú. Eso puede ser una pregunta, ¿sí? Bien. Ahora, en Lima, en la desembocadura del río Chillón, eh, por Edward Lanin, se ha hallado también herramientas con antigüedades, con, ¿no? Datos que arrojan como resultado 10.500 años aproximadamente antes de Cristo. O sea, antes de que nazca Jesús, 10.500 años antes de que nazca Jesús, ya habían hombres en el Perú, ya, para que sea más claro, ¿no? Y Edward Lanin saca ese cálculo, ¿no? No se han encontrado huesos, se nota que estos son cazadores, es un lugar donde simplemente es una cantera. ¿Cómo cantera? Es lugar de donde se obtiene material, taller lítico, lascas, puntas de lanza. O sea, uno iba a ese lugar, encontraba las roquitas o piedras y las seleccionaba para luego llevárselas, ¿no? Y hacer una herramienta. Por eso le dicen preformas, no es una forma definida, sino preformas. Chivateos. Dígame, dígame. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Ay, ¿no está en la pantalla? Lapsus, lapsus, lapsus. Gracias. Lapsus, a ver. Chiqui, 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 chao, chiqui, chiqui, chao. Chiqui, chiqui, chao, chiqui, chiqui, chao. Basta. Ay, ay, ay. Listo, acá está. Ahí está. Edward Lani, ¿no? Chivateros, cantera y taller lítico.
El otro hallazgo del mismo carácter de cazadores y recolectores es el de Toquepala. Ahora, a partir de Toquepala, Paiján y Lauricocha, hay una particularidad que los distingue. En el caso de Piquemachay y Chivateros, estos peruanos eran cazadores no selectivos. O sea, el Piquimachay y Chivateros no seleccionaban. Ellos eran asesinos puros. Matan nomás. En cambio, en Toquepala, Paiján y Lauricocha, sí encontramos evidencias de un carácter selectivo al momento de obtener alimentos. ¿Dónde se deja notar eso? En Toquepala, por ejemplo, con las pinturas rupestres, donde no se ha encontrado huesos, ¿ya? Pero se ha encontrado en la pintura escenas de caza, caza con técnicas de cacería, que es el chacu, la técnica de cogerse de las manos y hacer un cerco para poder capturar, un círculo o un cerco humano para capturarlos. Esa es la técnica del chacu, ancestral de hace más de 7000 años de antigüedad, ¿no? Que los Toquepala lo grafican en las pinturas en la Cueva del Diablo, ¿no? Descubierto por Emilio González. Las pinturas son estudiadas por Emilio González, pero la cueva y las evidencias de eso es por Miomir Bojovich, ¿sí? Esto es en Tacna, frontera con Moquegua, no hay una discusión ahí, pero está dentro del territorio de tacneños. Bien, ahora, en Paiján también hay evidencia de selección. Ellos hacen puntas de lanza muy específicas y definidas con la idea de, ¿no? Hay una punta de lanza con mango, ¿no? Ya están definiendo esa herramienta por la idea de colocar en ese manguito un pedazo de madera o de trozo de un árbol, ¿no? Para poder insertar sobre los animales, sobre los peces, ¿no? Ellos eran pescadores con lanzas, ¿no? Paiján. Ahora, Paiján trasciende por algo también. En Paiján se han encontrado los restos humanos más antiguos del Perú. Ya fue pregunta de San Marcos. O sea, si nos preguntan, ¿dónde se habría encontrado manifestaciones humanas en el Perú? Herramientas, Piquimachay. Pero si te dicen, ¿dónde se ha hallado huesos por primera vez de un peruano? Sería Paiján. Son los restos humanos completos en la costa. Son 2 entierros, si mal no recuerdo, y datan de hace 8000 años antes de Cristo, ¿no? Estos fueron estudiados por Rafael Arcojoy y Klaus Schauschot, ¿no? En La Libertad, lo que llamamos comúnmente conocemos como Trujillo, ¿no? Trujillo es la capital de La Libertad. Entonces, esto ya preguntó San Marcos, que es los restos humanos más antiguos del Perú. Ahora, Lauricocha también es importante porque acá se han encontrado pinturas rupestres y restos humanos, pero con una antigüedad de 7500 años, por Augusto Cardish en Huánuco. Acá son, si mal no recuerdo, 11 entierros, y lo particular de los entierros es que están incompletos, los huesos no están completos. Al entierro también se le llama inhumación, por si acaso, si vaya a venir una pregunta, ¿no? Con esa terminología. Inhumación. Inhumar es enterrar, ¿no? No voy a decir sociedad que evidencia la primera inhumación en territorio peruano. Paiján, pues, ¿no? Los primeros restos inhumanos, inhumados, ¿no? Inhumados en el Perú, Paiján, ¿no? Pero ahora, si te dicen los restos humanos más antiguos de la sierra, sería Lauricocha, ¿no? Porque en la sierra se encuentra Huánuco, Lauricocha. Paiján está en la costa. Entre los dos, Paiján, pues. En todo el Perú, para ser más claro, ¿no? Sería Paiján la respuesta. Bien, siguiente. El arcaico inferior. Ya pasamos del lítico, ahora al arcaico inferior. El primer periodo arcaico. Se está dando fines del Pleistoceno, ya se está dando el descongelamiento. Ese descongelamiento va a generar que el hombre tenga que decidir no solamente cazar y recolectar, porque los animales que encontraba en tu zona de Villa María, Pamplona, San Juan de Miraflores, ya no están. Se está descongelando, se está desertificando
los lugares donde antes había flora y fauna. Así que va a tener que aprender a racionalizar. Mejor agarro animales y los crío, ya no los mato. Los que puedo, cazo, pero lo mejor es recolectar semillas, cultivar al lado de ríos y unas plantas al lado de ríos o al lado de lagunas, ¿no? Entonces a eso se llama economía mixta, porque estoy haciendo caza, recolecta, pero también estoy aprendiendo a cuidar plantas y animales. Acá ya hablamos de clanes, es decir, familias. El clan de los González, los Gutiérrez, los Martínez. O sea, hay una descendencia, un linaje del ancestro más antiguo. Ese es un clan. Son seminómades porque están aprendiendo a vivir en comunidad. Se mueven de vez en cuando porque no cocinan diestramente. Surgiendo en el Perú el clan llamado Ayllu. El Ayllu es el clan peruano. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más? Tenemos por acá. Sitios principales. A ver, o este es otro. Ah, me equivoco. Acá es. Este es el cuadro, ¿no? Del arcaico inferior tenemos restos importantes. Por ejemplo, el más destacado es Nanchoc, en Cajamarca. Ubicado en Cajamarca, descubierto por Tom Dilhay, considerado el primer horticultor del Perú. Ahí se han encontrado calabazas y maní. La calabaza y el maní más antiguo tratado por manos humanas es el de Nanchoc en Cajamarca. ¿Sí? 7000 años. No, horticultor o domesticador, quiero que entiendas, es en tanto el hombre no hace selección de semillas, todavía no hace canales de riego, no hace surcos, no tiene claro la idea de cuándo sembrar, no hay un calendario, nada, exacto. Simplemente él está aprendiendo, es un novicio, es un eh, germen de lo que mañana más tarde sería agricultura, ¿no? Bien. Otro importante también es Guitarrero 2 en Río Santa, el horticultor con Thomas Lynch. Acá se ha hallado con el horticultor de Thomas Lynch, el Guitarrero 2, se ha hallado a payar, frijoles y ají. El frijol y el payar con el ají más antiguos están allí en Guitarrero. Y la calabaza y el maní más antiguos, o sea, en el sentido más antiguo, te digo, de tratado por el ser humano, ya manipulado por el ser humano. La manipulación ya involucra un conocimiento sobre la planta, ¿no? Ya hay una relación esa en donde yo le proveo de agua, le proveo de algunos recursos a la planta y al animal, ¿no? Eso es domesticar. Yo le estoy ¿no? proveyendo de algún recurso para su existencia. Paracas. Ah, esto quiero explicarte. Guitarrero 2, ¿por qué? ¿Quién es Guitarrero 1 entonces? Lo que pasa es que en la cueva de Guitarrero, en Guitarrero han habido dos hallazgos. El primer hallazgo que se tuvo fue el de este horticultor, ¿ya? Pero luego haciendo excavaciones más profundas, por ende más antiguas, en esa misma cueva, se encontró herramientas. Inclusive hoy en día es un tema de discusión, porque esas herramientas son más antiguas que las de Piquimachay, en Ayacucho. Están dando discusión sobre ese tema. Y el otro elemento que cuestiona a Piquimachay o Pacaycasa es que esas herramientas no parecen herramientas. En cambio, el de Guitarrero sí tiene una forma, o sea, hay muestras de que alguien las ha golpeado, ¿no? Como que esas piedritas que son herramientas, nótase que alguien las ha manipulado para darle esa forma. En cambio, en Paca y Casa hay un debate
Para algunos, esas no son herramientas hechas por humanos, sino que son simples piedras que cayeron y aparecieron por obra y gracia de la naturaleza, y que no hubo manipulación ni trabajo humano allí. Pero lo oficial que tiene hasta hoy en día San Marcos es decir que Pacaycasa es, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta en los libros de colegio están. No se puede preguntar nada ajeno a los libros de colegio, ¿no? Entonces, por eso es que simplemente te aclaro qué cosa es Guitarrero 1. Guitarrero 1 sería el último hallazgo que se tiene, ¿no? Bueno, si la pregunta dijera, ¿no? Según los últimos hallazgos de investigaciones, ¿cuál sería aquella evidencia que desplace a Pacaycasa de ser la primera herramienta? Guitarrero 1. Guitarrero 2 habla de horticultura, del payar y el frijol. Paracas, Santo Domingo, Ica, Federico Engels. Acá la primera red de pescar. Los primeros pescadores con red son de Ica. Viviendas semisubterráneas, instrumentos musicales, la quena, las flautas pentafónicas de 5 sonidos. Telarmachay, Junín, ¿sí? Daniel Lavallé. San Pedro de Cajas, en Tarma, se ha encontrado una cueva con más de 100 restos de llamas. Muchas de ellas llamas abortadas, infantes, ¿no? De meses de gestación. Según los hallazgos que se tienen, eso se debería, la gran cantidad de abortos de llamas que se tienen es por el hacinamiento, es decir, por haberlas amontonado en la cueva sin darles agua, sin comida y estar apretujados entre preñadas, hacen que éstas se golpeen y al golpearse muchas de ellas abortaban. ¿Qué demuestra eso? Que el hombre no criaba, estaba aprendiendo a criar. Es como tú cuando tu mamita te compró los pescaditos, los pececitos de colores de bolsa colgadas a un sol en el mercado, ¿te acuerdas? Y tú dijiste, mamá, lo voy a colocar en una pecera. No tenías pecera, lo colocaste en balde. ¿Qué hiciste? Lo tapaste con plástico y vino el gato y se lo comió. O si no, simplemente te olvidaste de darle de comer. A los 2, 3 días el pececito está flotando. No sabes a qué hora darle de comer, no sabes cómo se reproduce, no sabes cómo criar peces. Por tanto, se mueren. Eso mismo pasa con las llamas acá. Estos hombres no saben cómo criar animales. No, si eso mismo pasa con tu perrito, ni siquiera te acuerdas a la que hora darle comer agua, ni sacarlo a pasear, ni cuando tiene ganas de ir a hacer sus necesidades, igualito. Eso puede conllevar la muerte, ¿no? Y están aprendiendo, pues. Ya conocer a qué hora come, darle su comida, su agua, su dieta, su medicina, todo eso ya es ganadería, muchachos. Y eso todavía no hay acá. El hombre de Chilca, ahí está, chozas de cañas en forma cónica, domesticador del perro. Ese perro peruano sin pelos es Chilca, Federico Engels en Lima. Jairo Machay, Ayacucho, Richard Magnesh, domesticación de llamas. Antes de Telarmachay estaba pues Jairo Machay, ¿no? Jairo Machay fue desplazado por Telarmachay. Mira la antigüedad, este tiene 6.000, este solamente tiene 3.600. Entonces, este desplaza en ser el más antiguo criador de llamas, domesticador de llamas. O el primer domesticador de animales, Telarmachay. Primer domesticador de plantas, Nanchó. ¿Ya? Piquimachay, otra vez Piquimachay. Por eso es que algunos también le llaman Piquimachay 2. El Piquimachay es el domesticador del cuy. El Piquimachay 2, pues. Ah, no, este sería Piquimachay 1. Sí, pues Piquimachay 2 sería este. Porque Piquimachay es Pacaycasa, ¿te acuerdas? ¿No? Ya. Lo que pasa es que en Piquimachay, en Pacaycasa, en Cimita, los primeros hallazgos dan restos de cuis y gran cantidad de cuis, lo cual demuestra que en esa cueva han habitado varias generaciones en diferentes tiempos. Y es ahí donde se habla de que la gente consumía cuy, domestica, criaba cuis. ¿Bien? Entonces estos son los del arcaico inferior. En el arcaico superior, ¿qué vemos? Mira, ya el dibujo es otro level. Ves que hay un río y en base a ese río construyen campos de cultivo, hacen sus viviendas al lado de ellas donde cultivan la tierra, ¿no?
canalizan el río entre probables desbordes, ahí está la piedrita, ¿no? Cosechan, hacen su vida al lado del río. Es como tú cuando estabas yendo al río Lurín, cuando permitían ir al río, ya que no permitían ir a la playa, la vida al lado del río. Y un templo, el centro templo de administración y adoración a los dioses. Aquí estamos hablando ya de arquitectura, agricultura, ganadería, sedentarismo, ¿no? Surge la revolución neolítica en el Perú. La agricultura y la ganadería son actividades que consolidan la vida del hombre peruano. Las nuevas actividades generan excedentes económicos. Claro, si antes yo cazaba con las justas para comer, ahora cultivo choclo y tengo para más allá de mi familia. O sea, va a haber excedente, exceso a mi necesidad. A eso se le llama excedente económico. En consecuencia van a surgir las divisiones sociales del trabajo. ¿Cómo es eso? Agricultores, ganaderos, ceramistas, carpinteros, ¿no? Surgen. El Ayu se consolida acá como agente productor bajo la dirección de un sacerdote que se impone al Ayu por sus conocimientos astronómicos. El sacerdote es el astrónomo, pues. La ventaja, ¿por qué ese sacerdote se hace famoso? Porque es un astrónomo y él es el que te puede decir cuándo sembrar y cuándo cosechar, cuándo cultivar la cebada, el trigo o lo que fuese. Por ejemplo, no sé si sabes, pero tu perrita Laika cuando está con ganas de tener crías, no es el día que tú quieras. La perrita Laika se va a poner en celo, eso que tú llamas alunamiento, alunada, por una cuestión biológica que tiene que ver mucho con la luna. Por eso se dice alunamiento, alunada. O sea, está en sus días fértiles. Si tú sabes que cada 15 de cada mes tu perrita Laika va a estar alunada y tú vendes perritos a $100 cada cría y esta perrita va a arrojar como 7 u 8 crías, ¿no sería bueno saber la fecha cuando se reproduce tu perrita? Por ti cada semana que dé cría, ¿sí o no? Haces business. Pero si es cada 15 días una vez al mes, entonces, o de repente son cada 15 días de un periodo de 15 días, por eso se llama periodo, ¿no? En las chicas, acuérdense, se les llama periodo. El periodo de un humano es distinto al periodo de un animal. Entonces, los periodos de gestación también son distintos. En unos son 9, otros son 5, 4, 3 días, ¿no? Depende de los animales, cada uno evoluciona de manera distinta. Entonces, si yo aprendo todo ese saber de los periodos de reproducción, si yo sé cuándo la llama va a estar fértil, si yo sé cuándo la alpaca, llama, vaca van a estar fértiles, entonces yo preparo al macho, al toro Toribio, y lo llevo pues a la vaca Teresa, y los junto, y voy a tener crías. Porque el toro Toribio no va a sentir nada si es que no es motivado por las feromonas. No sé si ustedes saben, pero existen feromonas, que son hormonas de aroma, que son los que hacen que los perros estén en la puerta de tu casa si tienes una perrita hembra. Esas feromonas viajan a 10 kilómetros de percepción de la nariz que tiene el perro. Tú no percibes olores que el perro tiene, que el perro puede percibir. Esas feromonas son hormonales, son hormonas sexuales aromáticas que hacen que el perro como loco esté detrás de la hembra. La naturaleza ha encontrado un medio de pervivencia de la especie, ¿sí? Lo mismo pasa en las mujeres, en los hombres. Por eso es que existe lo que se llama el periodo. Se habla de periodo de 28 días, lo que le llaman periodo de un mes, ¿no? De ahí es que chicas y chicos entiendan que la luna está relacionada con la fertilidad. La luna tiene 28 días. De los 28 días que se demora
en cambiar de fase de luna llena a luna nueva, se relaciona al periodo de fertilidad de la mujer. Justamente hay el día de fecundación, hay días, lo que se llama pues los días propicios para la fecundación. Esos días, si tú no quieres tener hijos, no tengas relaciones, es lo que dice pues la teoría de planificación familiar. Pero si son esos días fértiles en donde tú vas a tener, lo más probable es que quedes embarazado. Entonces, si yo lo traslado ese conocimiento al mundo animal, fácil, ve. Tengo mi vaquita y sé que ese día está fértil, la llevo al toro Toribio, ¿no? Ese conocimiento, ¿sabes quién lo sabe? El astrónomo, ¿sí? Y ese astrónomo cobra por eso. ¿Qué cosa cobra? Cobra con productos. Cobra con cerámica, me pagas en cerámica, me pagas en joyas, con tu trabajo si eres ceramista, con tu trabajo si eres joyero, con tu alimento. Si produces papa, me darás en papa, si produces maíz, me darás en maíz, y así. Ese sacerdote se hace rico a partir de ese conocimiento. Y que según el Ratatouille dice que Dios se lo da. Y en realidad Dios no se lo da, sino que Él ha hecho cálculos matemáticos con la luna y el sol y han entendido qué fechas son las propicias. Por ejemplo, chicas, ustedes saben que los peces se reproducen mediante huevos. Para que los peces se reproduzcan tiene que haber bastante plantas. Por eso es que tú dices, mi pececito de mi pecera no se multiplica. ¿Por qué el machito y la hembrita no le agarran? No es que tiene que agarrarle. Para que eso se dé, tiene que haber bastante plantas acuáticas. Las plantas vienen a ser, como quien dice, el colchón, donde machito y hembrita van a motivarse. ¿Por qué? Porque la reproducción de peces es de una manera distinta. Las hembras lo que hacen es colocar sus huevitos, sus óvulos, en las plantas, como si fuesen semillas. Y el macho viene y, como si fuese una especie de manto espermático, arroja su esperma sobre las plantas. Y este esperma por densidad cae sobre los óvulos de las hembras que han arrojado. Se juntan y forman los huevitos. Y ahí se desarrollan los peces. ¿Y sabes cuándo se da eso? Solo en luna llena. Yo te pregunto entonces, ¿qué pasaría si no hubiese luna? ¿Habrían peces? No. Entonces, por ende, los peces tienen que ver mucho con la luna llena. La reproducción tiene que ver con la luna. Los alimentos no se siembran el día que a ti te dé la gana. Yo no puedo sembrar papa hoy día y voy a ver crecer. No, la papa se muere. La semilla no crece. Y tiene que ver con las estaciones o las fases de la luna. Luna llena, luna nueva, cuarto menguante y cuarto creciente. Profe, ¿eso es mágico? No es mágico, es científico. Las plantas han evolucionado y los animales han evolucionado de tal manera que los rayos de la luna generan afectación a la vida humana y a la vida animal y plantas. Por eso es que en luna llena tú te vuelves loco, lunático. Si tu cuerpo está más allá de la mitad del porcentaje, más allá del 60% es agua, ¿cuál es el efecto de la luna llena sobre el planeta cuando hay luna llena? Maretazos, mareas. Por eso es que tu sangre empieza a movilizarse en luna llena. Es el efecto de gravedad de la luna sobre el agua. Y eso a nivel hormonal genera también cambios en tu cuerpo. Todo eso lo sabía el sacerdote. Y el sacerdote Ratatouille decía que Dios me lo ha dicho. Y por eso cobraba. Es así que van a aparecer sociedades como, acá están, el hombre de Tabla del Urín, Josefina Ramos, 4500 años antes de Cristo. Es el primer poblador estable del Perú. Es el primero en sedentarizarse. Ahí está. Tú, Río, Tabla, Tabla, todo Tabla, Senati, Senati, ¿te acuerdas?
Ahí está, pe. El hombre de tabla de Lurín, estudiada por Josefina Ramos, es la evidencia de por qué el primer hombre se establece. Toda esa zona era rica, pues, muchachos, rica, rica en alimentos. Y bajaban a la playa a comer pescaditos. El hombre de Cerro Paloma, Lima, Federico Engels, primer constructor o arquitecto de América. Ya estamos hablando de construcción. ¿Ya? Caral, Supe, Ruchadi, primera ciudad de América. Profe, ¿y por qué no consideramos a Lurín y a Cerro Paloma y otros como, ¿no? Más antiguas como ciudades, ¿no? Lo que pasa es que ciudad es algo más complejo, chicos. Ciudad es un lugar donde hay plazas, calles, avenidas, parques, plazoletas, centro administrativo, gobernatura, palacio, templo, todo eso. Esa es una ciudad. Y hablar de ciudad involucra de civilización en sí misma. Porque si para hacer la casa de tu perro Firulais vas a tener que medir alto, ancho, ¿no? Largo, vas a tener que inventar un número, un instrumento o cálculo matemático. Si solamente para hacer la casita de tu perro Firulais, yo te pregunto, para hacer una ciudad vas a tener que ser un matemático, pero de la gran flauta, ¿sí o no? Y ahí, por eso lo que Ruth Chadi tiene por misión, hacerte entender y que tú te dejes de Huawei y de tonterías de creer que el peruano es bruto. No, el peruano no es bruto, el peruano es sumamente inteligente como cualquier otro en el mundo. Que hayan buscado hacerte creer que tú eres bruto por naturaleza y que siempre vivirás en un país tercermundista, embrutecido porque por gen, color de piel y oscuridad de la misma, seas bruto, es un cuento. La prueba más clara que tienes de que eso es una falacia es Caral. Porque hicieron una ciudad. Y para hacer una ciudad necesitas matemática. Y nadie nos enseñó a hacer matemática. Aprendimos a hacer matemática. Tú vayas a la ciudad de Caral y vas a ver las tremendas rocas que se manejaron para poder construir esas pirámides. Hoy loco, causa. Mientras Caral está ahí, recién estaban construyendo las pirámides de Keops, Kefren y Miserino en Egipto. O sea, Caral prácticamente es antes o paralelo a esas famosas pirámides de Egipto, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, ya pues, empieza a creer y asumir realmente tu historia. Ellos aprendieron a hacer agricultura y ganadería. Nadie nos enseñó. Ahora, que ese conocimiento lo hayan utilizado bajo un interés de clase para explotar a otros, es otra cosa. Pero que en el Perú se ha desarrollado ciencia y conocimiento de alto nivel, sí. Tan es así que en toda América no hay ciudad más antigua que la de Caral, que es paralelamente comparable solamente con Mesopotamia y Egipto, que son las primeras civilizaciones de la historia en el mundo. ¿Te das cuenta? Ya olvídate eso de decir, voy a casarme con un gringo para mejorar la raza. ¿Qué cosa era Inglaterra en esa época? ¿Qué cosa era Estados Unidos en esa época? ¿Qué era Alemania? ¿Qué era Italia? ¿Qué cosa era Francia en ese entonces? Eso que dices, yo quiero vivir en Francia, quiero vivir en Europa, quiero ganar en euros, quiero ir a Estados Unidos y ganar en dólares. ¿Qué cosa eran ellos en esa época? Nada. Pero, profe, ahora son potencia. Ahora la pregunta es otra, pues. ¿Por qué? Porque simplemente ellos empezaron a manejar el conocimiento a su antojo, a beneficio propio, para perjuicio de otros. Han pasado a ser potencia mundial simplemente por malicia, apropiación, arrebato, manipulación, de tal manera que te han hecho creer que tú eres por naturaleza alguien que nunca va a hacer nada, ¿no?
Ahí está, esa es la trascendencia. Por eso la historia de Caral es importante para nosotros. Huacapreta, La Libertad, Junius Vir. Se han encontrado mates pirograbados, que son calabazas secas grabadas al fuego. Piro significa fuego. Con dibujos hechos al fuego, ¿no? Primer tejido de algodón. El primer tejido en Perú es Huacaprieta. Primer resto sometido al carbono 14. Junius Vir utiliza el análisis de radiocarbono 14 para datar la fecha de antigüedad del hombre Huacaprieta. Kotosh, Huánuco, el templo de las manos cruzadas. Eiichi Sumi, ¿no? Es quien descubre el templo. El lugar, el complejo arqueológico es Tello. Primera arquitectura y escultura religiosa de carácter religioso. Si te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la primera arquitectura con carácter de religiosidad en el Perú? Es el templo de las manos cruzadas Kotosh, ¿no? O sea, ¿con qué fin se hizo ese templo? No es para vivir, es de carácter religioso. Las Aldas en Ancash, Rosafú, alfarería incipiente, centro ceremonial. Alfarería incipiente significa, pues, las primeras formas de cómo hacer cerámica. Todavía no la han metido al horno, sino es cocido al sol nada más. Es como si agarraras barro y dejaras al sol. Y así se hace un plato, ¿no? Chuquitanta, Paraíso, eso está en Lima, desembocadura del río Chillón, Federico Engel. Primera arquitectura religiosa de la costa. Templo del Paraíso. La Galgada Ancash, Alberto Bueno, Terence Grieder, centro ceremonial que abre puertas a Cosmovisión. La Galgada es una especie de montículos que sirven como hitos para poder calendarizar el año, ¿sí? En la Galgada. Todos eran matemáticos, chicos, es sorprendente encontrar eso. Áspero, en Lima, bueno, Barranca, ¿no? Departamento de Lima todavía. Gordonville, Templo de Áspero, escultura. Se encontraba escultura ahí, ¿no? Bien, eso es todo lo que podemos mencionar del periodo precerámico. Dado el tiempo que quede pendiente ahí, chicos, vamos a avanzar con el caso del formativo. Ahí están los pescaditos. Ustedes saben que los peces, ¿cómo se reconoce un pez hembra con un pez macho? Vas a levantarle la piernita, la aleta, ¿cómo reconoces? Los peces machos son más coloridos, son los más pintones, son los más bellos ante nuestros ojos. Las hembras no son coloridas, son simples, como la naturaleza ha evolucionado de esa forma, ¿no? Es decir, tú vas a reconocer a un macho por tener muchos colores, multicolores. De una misma especie, los multicolores, los que tienen colores resaltantes son los machos. Las hembras son los que tienen colores simples. Bien, ahí está. Si no, revisa quiénes son los goldfish, los peces. Ya, chicos, te he visto claves. Recuérdenme que me va a faltar hacer el formativo. ¿Qué es Chavín? Eso lo voy a engarzar con Historia del Perú. En el caso de primer desarrollo regional. Uno, para su subsistencia, a ver, ahí está. Para su subsistencia en la costa norte, el hombre del periodo lítico tuvo que explotar el ecosistema basado en recursos marinos, valles y lomas. Esto ha sido pregunta de examen de admisión, muchachos. ¿Ya? Letra B. Fue un proceso fundamental para el desarrollo de la práctica horticultora. Fundamental, o sea, para hacer horticultura primero se tuvo que haber pasado por la recolección selectiva. 3. Es una característica del periodo arcaico, el arcaico. En el arcaico está domesticándose plantas para luego pasar a la producción de plantas y animales. Comienzos de la arquitectura ceremonial. Claro, en el periodo arcaico ya tenemos pues el templo de las manos cruzadas y todo eso. 4. El hombre lítico de la costa se especializó económicamente. ¿Qué comía el hombre de la costa? Peces y mariscos. Letra B. Principal estudioso de Caral, ya Perruchadi. Eso nunca te olvides, es cultura general. Se dice que te mueres.
El sitio de la Paloma, ubicado en el Valle de Chilca, tuvo como descubridora Frederick Engels. Federico Engels, ¿no? ¿Qué no le pertenece al arcaico? 7. ¿Qué no le pertenece al arcaico? Economía depredatoria, eso no le va, pues acuérdate que en el arcaico ya tenemos dos etapas. Arcaico inferior está domesticando, arcaico superior ya está cultivando y criando animales. En el lítico es donde se da depredación. Entonces 7 avión, 8 sería 8. Caral fue considerada patrimonio nacional durante el gobierno de, este es Alejandro Toledo, ¿sí? En el gobierno del señor que le gustaba tomar puro whisky. 9. En la cerámica y escultura de Chavín se representaban seres antropomorfos con rasgos felínicos, aves de rapiña y reptiles con la finalidad de ¿qué? Chicos, esa pregunta es sencilla y salta por la parte lógica. ¿Qué finalidad tengo yo de decirte que los dioses son feos, horribles? ¿Mm? ¿Con qué finalidad? ¿Qué cosa buscan expresar? El valor de la habilidad animal, la concepción monoteísta de su religión, el poder de los jefes sacerdotales, el del hombre sobre la fauna silvestre. 9C. Quiero dominarte, quiero someterte, ese es mi poder, ¿no? El sacerdocio quiere infligir esa idea. Chavín desarrolló una agricultura de carácter intensiva. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Agricultura de carácter, o sea, gran producción agraria. Los Chavín ya desarrollan cultivos de alto nivel, ¿no? Sería el desarrollo de una adecuada tecnología hidráulica, canales de irrigación. Acuérdate que el Perú es un país desértico, prácticamente. Las únicas fuentes de agua son los ríos, pero te darás cuenta que los ríos son lugares donde el agua hay solamente en enero, febrero y marzo. Después está seco. Entonces hay que hacer canales de irrigación para aliviar ese problema. Fueron características de la cerámica Chavín. Esa cerámica tiene tres características. Son monócroma, utilizan el asa estribo y es globular, ¿no? Entonces acá sería 1, 4 y 5. ¿Sí? 11, 12. Según Tello, Chavín estuvo influenciado directamente por la cultura arawak. Todo esto de Chavín les voy a explicar ya en su momento. La cultura arawak. Los motivos más característicos de la decoración de Manto Paracas fueron personajes mitológicos, o sea, divinidades. En el Manto Paracas vemos dioses. ¿Cuál era la 10? La 10 es la B. 10 bueno, 11 dado, 12 casa, 13 avión, 14 bueno, 15. Una de las principales técnicas médicas desarrolladas por los paracas fue la embalsamación de cadáveres. Embalsamar. La momificación, ¿no? Bien, chicos, 15A. Entonces estamos quedando ahí. Milagritos. Profesor, falta la 14. La 14 no le he puesto. Ya lo cerré ya. Wow, a ver. ¿Qué dice la 14? No tengo el material, lo he cerrado. Barco. ¿Qué dice la 14? Dístame la pregunta. La 14. A ver. Para quien pide la 2, a ver, la 2 es letra C. La 13, ¿quién pide la 13? A ver. La 13. La 13, 13, 13, 13. 13 es avión, personajes mitológicos. Ah, la 3 también. Sí, pata, estás atrasado mucho. La 3, letra C, casa. La 6, letra B, la paloma Frederick Engel. La 14. La
14. ¿Dónde está? 14. Paracas. Claro, los mantos funerarios, los famosos manto Paracas, ¿no? Listo. Ahora sí, quedamos pendientes. Ya. Listo. Milagros, te voy dejando. ¿Está conectado? ¿Alguna Muchas pregunta, gracias, bien? profesor. Ya, chicos, chévere. La próxima clase debe ser, a ver, estamos en Historia del Perú, Historia Universal. Hemos hecho, ¿qué hemos hecho? Mesopotamia y Egipto, ¿no? Ya. Ese Grecia o Roma, no me acuerdo muy bien. Si es